Palabra del hermano Miguel Ma sobre la situación actual, parte 13. Palabras de aclaración y aliento ante la pandemia del coronavirus. Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos y amadas hermanas, na história de Noé la historia de Noé e aquela geração de Noé, y aquella generación de Noé, nós podemos ver alguns pontos muito de ella importantes. podemos ver puntos muy importantes. Dios había creado al hombre para su propósito, mas el hombre cayó. Toda la tierra estaba corrompida. La situación del hombre era una situación lamentable. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se había multiplicado y era continuamente el mal, todo designio de su corazón. La tierra estaba corrompida a la vista de Dios, llena de violencia. Aparentemente, Satanás había obtenido una victoria. ¿Por qué? Porque él había hecho que el hombre que Dios había creado para su propósito fuese corrompido. Aparentemente, Satanás había alcanzado su propósito. Mas gracias a Dios, la realidad no era esa. ¿Por qué? Porque había un hombre. De acuerdo con Génesis capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí podemos ver un hombre que andaba con Dios, un hombre que Dios podía usar para llevar adelante su propósito. Noé andaba con Dios. Por eso hoy cuando Dios mira esta tierra, viendo esta tierra corrompida, al encontrar a aquellos que andan con Él, Dios puede llevar adelante su propósito, la razón por la cual Él creó al hombre. En Génesis capítulo 5, verso 32, nosotros podemos ver que Noé tenía 500 años, cuando Dios se le apareció para hablar con Noé de su plan con respecto al diluvio y para pedirle a Noé que construyese el arca. En Génesis capítulo 7, verso 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Podemos ver que desde el momento que Dios habló con Noé, hasta el momento del diluvio, pasaron 100 años. Eso nos muestra que a Noé le llevó 100 años el construir el arca. Y el Señor en Génesis capítulo 6, verso 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Nosotros precisamos comprender en qué contexto Dios hizo ese pacto. Fue cuando Dios se le apareció a Noé. Fue cuando él tenía 500 años. Él dijo, mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Usted sabía que cuando Dios hizo ese pacto con Noé, los hijos de Noé aún no habían nacido? ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a ver en Génesis capítulo 11, verso 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Aquí nos dice que Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Entonces, cuando Dios hizo ese pacto con Noé, Sem no había nacido. Génesis capítulo 10, verso 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Entonces, este versículo nos quiere decir que Sem era el primogénito de Noé.
Génesis capítulo 9, versos 22 al 24 dice: Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces Cam era el más joven, Sem era el mayor. Entonces nosotros podemos ver que Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Entonces, cuando Dios apareció a Noé para hablar sobre el pacto, la construcción del arca y el diluvio, sus hijos aún no habían nacido. Noé creyó en la palabra de Dios. Noé creyó en la promesa. Él vio, la salvación de Dios no es solo para mí. Es para mí y para los hijos que aún tendré. Él sintió esa gran responsabilidad. Entonces, ahora yo quiero hablar una palabra para los padres. ¿Usted siente esa responsabilidad? Dios hizo un pacto con usted. Dios lo quiere salvar a usted, a sus hijos. Él quiere salvar toda la familia. Noé tuvo sus hijos y sus hijos lo ayudaron a edificar el arca. Él solo no podía construir el arca, sus hijos le ayudaron. Usted está viendo. A ustedes que son padres, Dios les dio a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para que ganen gloria, fama y riquezas en este mundo? No. Es para que juntos construyan el arca para salvación en estos tiempos finales. Nosotros necesitamos de familias sirviendo a Dios. Hoy está usted en casa por determinación de las autoridades. Es el amor y la sabiduría de Dios. Dios quiere que usted establezca un nuevo vivir ahora, bajo el pacto con Dios. Dios aún nos está dando tiempo, hermanos. Dios aún nos está dando tiempo, hermanas. Dios les dio 100 años para que ellos construyan el arca. Durante todo ese tiempo de construcción, esa meta, esa visión del plan de Dios, enfocándose en lo que Dios deseaba, eso ayudó a guardarlos. En Génesis capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Usted puede ver que durante 100 años Noé permaneció firme delante del Señor, andando con el Señor, viviendo con el Señor. ¿Por qué él fue guardado? Porque él estaba envuelto en el plan eterno de Dios. Él no tenía tiempo para este mundo, porque él veía como Dios veía, que este mundo iba a pasar. ¿Nosotros hoy estamos viendo que este mundo va a pasar? Es ahora entonces que nosotros con nuestras familias nos enfoquemos en el plan de Dios. El plan que Dios nos entregó, que Dios nos confió. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. Si el Señor nos permite, entonces vamos a continuar mañana.